Buen día, estimado licenciado y compañeros. Nosotros tendremos a bien explicarles sobre la NIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. NIF 15 está estructurada de la siguiente manera: objetivo, alcance, reconocimiento, medición, costos del contrato, presentación e información a revelar. El objetivo de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar su información útil a los usuarios de los estados financieros, pero ¿sobre qué? La naturaleza, el importe, el calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Para poder cumplir este objetivo, se presenta un principio básico de esta norma, que es que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación. De acuerdo al principio básico, esta norma presenta 5 pasos que aplicará una entidad para reconocer los ingresos de actividades ordinarias, los cuales son: la identificación del contrato con el cliente, identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato, determinar el precio de la transacción, asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del contrato y, por último, reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida que la entidad satisface una obligación de desempeño. Alcance. Una entidad aplicará esta norma a todos los contratos con clientes, excepto en los siguientes casos: en los contratos de arrendamiento que estén dentro del alcance de la NIF 16, en los contratos de seguros que estén dentro del alcance de NIF 17, en los instrumentos financieros y otros derechos o obligaciones contractuales que estén dentro del alcance de NIF 9, NIF 10, NIF 11, NIF 27 y NIF 28. Asimismo, para el intercambio no monetario entre entidades en la misma línea de negocio, que están hechos para facilitar las ventas a clientes o clientes potenciales. Dentro del reconocimiento encontramos identificación del contrato. Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que quede dentro del alcance de NIF 15, solo cuando se cumpla con los criterios siguientes: que las partes del contrato han aprobado a este por medio de escrito, oral o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio, que la entidad puede identificar los derechos de cada parte o bien las condiciones del pago, que el contrato tiene fundamento comercial y que es probable que cubra una contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios que transferirá. También encontramos lo que es la combinación del contrato. Acá una entidad puede combinar 2 o más contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente o con partes relacionadas del cliente. También están lo que son las modificaciones del contrato. Se refiere que es a un cambio en el alcance o en el precio del contrato, o bien puede ser de ambos, para que se apruebe por las partes. Un ejemplo: en los sectores industriales y jurisdiccionales, las modificaciones del contrato las describen como un orden de cambio, una variación o una modificación. Identificación de las obligaciones de desempeño. Al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente, y este identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente un bien o servicio que es distinto, o bien una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Compromisos en contratos con clientes. Un contrato con un cliente generalmente señala la forma explícita de los bienes o servicios que una entidad se compromete a transferir a un cliente. Sin embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en este contrato. Las obligaciones de desempeño no incluyen actividades que una entidad debe llevar a cabo para cumplir un contrato, a menos que estas actividades transfieran un bien o servicio al cliente. Distintos bienes o servicios. Dependiendo del contrato, los bienes o servicios comprometidos pueden incluir, pero no limitarse, a los siguientes: la venta de bienes producidos por una entidad, así como la reventa de bienes comprados por una entidad, la reventa de derechos previamente adquiridos por una entidad sobre bienes o servicios, la realización de una tarea contractualmente acordada para un cliente, el suministro de un servicio de disponibilidad permanente para proporcionar bienes o servicios, el suministro de un servicio de organización para que otra parte transfiera bienes o servicios al cliente, la concesión de derechos a bienes o servicios a proporcionar en el futuro que un cliente puede revender o proporcionar a su propio cliente,
La construcción, fabricación o desarrollo de un activo por cuenta de un cliente, la concesión de licencias y asimismo las concesiones de opciones a comprar bienes o servicios adicionales cuando dichas opciones proporcionan a un cliente un derecho significativo. Satisfacción de las obligaciones de desempeño. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos al cliente, es decir, uno o varios activos. Un activo se transfiere cuando el cliente obtiene el control de ese activo. Para cada obligación de desempeño identificada, una entidad determinará al comienzo del contrato si ésta satisface la obligación de desempeño a lo largo del tiempo o bien si la obligación de desempeño se satisface en un momento determinado. Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo y por ello satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, si se cumple con lo siguiente. El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad. 2. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo. Y por último, el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad y ésta tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que se haya completado hasta la fecha. La evaluación de si un activo tiene un uso alternativo para la entidad se realiza al comienzo del contrato. Después del comienzo del contrato no se actualizará a menos que las partes del contrato aprueben una modificación del cambio de la obligación del desempeño. Para determinar el momento concreto en el que un cliente obtiene el control de un activo, la entidad considerará los siguientes criterios. 1. La entidad tiene el derecho presente por el pago del activo. 2. El cliente tiene el derecho legal al activo. 3. La entidad ha transferido la posesión física del activo. 4. El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo. Y por último, el cliente ha aceptado el activo. El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de una entidad al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Dentro de esto tenemos métodos para medir el progreso. Los métodos apropiados para medir el progreso incluyen métodos de productos y métodos de recursos. Para determinar qué método es apropiado, una entidad considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente. Luego tenemos medidas razonables del progreso. Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias por una obligación de desempeño, satisfecha a lo largo del tiempo. Solo si se puede medir razonablemente su progreso hacia la satisfacción completa de dicha obligación de desempeño. Cuando, a medida que una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción, que excluye las estimaciones de las contraprestaciones variables que están limitadas dentro de los párrafos 56 al 58. Una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros. Contraprestación variable. Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho, a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. El importe de la contraprestación puede variar ya sea por los descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, incentivos, primas de desempeño, penalizaciones u otros elementos similares. La contraprestación acordada puede también variar si el derecho de una entidad a recibirla depende de que ocurra o no en un suceso futuro. Una entidad estimará un importe de contraprestación variable utilizando alguno de los siguientes métodos. Primero, el valor esperado. Esta es la suma de los importes ponderados según su probabilidad
en un rango de importes de contraprestación posibles. Un valor esperado puede ser una estimación apropiada del importe de la contraprestación variable si una entidad tiene un gran número de contratos con características similares. Número 2. El importe más probable. Este es el importe individual más probable en un rango de importes de contraprestaciones posibles. El importe más probable puede ser una estimación apropiada del importe de la contraprestación variable si el contrato tiene solo dos desenlaces posibles. Pasivos por reembolsos. Una entidad reconocerá un pasivo por reembolso si la entidad recibe contraprestaciones de un cliente y espera reembolsarle toda o parte de la contraprestación. Un pasivo por reembolso se mide al importe de la contraprestación recibida o por recibir, a la cual la entidad no espera tener derecho. El pasivo por reembolso se actualizará al final de cada periodo de presentación para tener en cuenta los cambios en las circunstancias. Existencia de un componente de financiación significativo en el contrato. Al determinar el precio de la transacción, una entidad ajustará el importe comprometido de la contraprestación para dar cuenta a los efectos del valor temporal del dinero. Si el calendario de pagos acordado por las partes del contrato, pueda que sean explícita o implícitamente, proporciona al cliente o a la entidad un beneficio significativo de financiación de la transferencia de bienes o servicios al cliente. También tenemos la contraprestación pagadera a un cliente. Esta incluye importes de efectivo que una entidad paga o espera pagar al cliente. La contraprestación pagadera al cliente también incluye el crédito u otros elementos que puede aplicarse contra los importes adeudados a la entidad. Una entidad contabilizará la contraprestación pagadera al cliente como una reducción del precio de la transacción y por ello de los ingresos de actividades ordinarias, a menos que el pago al cliente sea a cambio de un bien o servicio distinto que el cliente transfiere a la entidad. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño, es decir, a cada bien o servicio que sean distintos, por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos por el cliente. Asignación basada en precios de ventas independientes. Para asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño basándose en el precio de venta independiente relativo, una entidad determinará al comienzo del contrato el precio de venta independiente del bien o del servicio que subyace en cada obligación de desempeño del contrato, y este asignará el precio de la transacción en proporción a dichos precios de venta independientes. ¿Qué es el precio de venta independiente? Este es el precio al que una entidad vendería un bien o servicio comprometido de forma separada a un cliente. Los métodos adecuados para estimar el precio de venta independiente de un bien o servicio incluyen lo siguiente: el enfoque de evaluación del mercado ajustado, el enfoque del costo esperado más un margen y el enfoque residual. El enfoque de evaluación del mercado ajustado. Una entidad podría evaluar el mercado en el que venden los bienes y servicios y estimar el precio que un cliente en dicho mercado estaría dispuesto a pagar por ellos. Ese enfoque puede también incluir la referencia a los precios que los competidores de la entidad han asignado a bienes o servicios. El enfoque del costo esperado más un margen. Una entidad podría proyectar sus costos esperados de satisfacer una obligación de desempeño y luego añadir un margen apropiado para ese bien o servicio. El enfoque residual. Una entidad puede estimar el precio de venta independiente por referencia al precio de la transacción total menos la suma de los precios de venta independientes observables de los otros bienes o servicios comprometidos en el contrato. Asignación de un descuento. Un cliente recibe un descuento por comprar un grupo de bienes o servicios si la suma de los precios de venta independientes de dichos bienes o servicios comprometidos en el contrato supera la contraprestación acordada. Los cambios en el precio de la transacción. Después del comienzo del contrato, el precio de la transacción puede cambiar por varias razones, incluida la resolución de sucesos inciertos u otros cambios en circunstancias que modifican el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de los bienes o servicios comprometidos. Una entidad asignará a las obligaciones de desempeño del contrato los cambios posteriores en el precio de la transacción sobre las mismas bases
que al comienzo del contrato. Por consiguiente, una entidad no reasignará el precio de la transacción para reflejar los cambios en los precios de venta independientes después del inicio del contrato. Costos de cumplir un contrato. Si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente no están dentro del alcance de otra norma, por ejemplo la NIC 2, inventarios, la NIC 16, propiedad, planta y equipo, y la NIC 38, que son los activos intangibles, una entidad reconocerá un activo por los costos incurridos para cumplir un contrato solo siempre que dichos costos cumplan ciertos criterios. Estos son que los costos se relacionen directamente con un contrato o con un contrato esperado que la entidad puede identificar de forma específica, por ejemplo, los costos relacionados con servicios por prestar bajo una renovación de un contrato existente o los costos de diseño de un activo a ser transferido bajo un contrato específico que aún no ha sido aprobado, que los costos generan o mejoran recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer o para continuar satisfaciendo obligaciones de desempeño en el futuro, y la última es que se espera recuperar los costos. Amortización y deterioro de valor. Un activo reconocido se amortizará de una forma sistemática que sea congruente con la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que se relaciona dicho activo. El activo puede relacionarse con bienes o servicios a transferir según contrato esperado específico. Asimismo, una entidad actualizará la amortización para reflejar un cambio significativo en el calendario esperado de transferencia de la entidad al cliente de los bienes o servicios con los que se relaciona el activo. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en la estimación contable. La norma también nos indica que una entidad reconocerá un deterioro de valor en el resultado del periodo en la medida en que el importe en libros de un activo reconocido de acuerdo con el párrafo 91 o 95 supere el importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de los bienes o servicios con los que se relaciona el activo, menos los costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes o servicios y que no sean reconocidos como gastos. Presentación. Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo del contrato o un pasivo del contrato, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Una entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. Asimismo, si un cliente paga una contraprestación o una entidad tiene un derecho incondicional a recibir un importe como contraprestación, es decir, una cuenta por cobrar. Antes de que la entidad transfiera un bien o servicio al cliente, la entidad presentará el contrato como un pasivo del contrato cuando el pago se realice o sea exigible, lo que ocurra primero. ¿Pero qué es un pasivo del contrato? El pasivo de contrato es la obligación que tiene una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente del que la entidad ha recibido ya una contraprestación o bien esa contraprestación es ya exigible de un cliente. Información a revelar. El objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una entidad revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de las actividades ordinarias y flujos de efectivos que surgen de contratos con clientes. Para lograr ese objetivo, una entidad revelará información cualitativa y cuantitativa de los siguientes aspectos. Inciso A, sus contratos con clientes. Inciso B, los juicios significativos y cambios en dichos juicios realizados en la aplicación de esta norma a dichos contratos. Y el inciso C, los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Una entidad revelará los dos siguientes aspectos. Inciso A, los juicios realizados para determinar el importe de los costos incurridos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Inciso B, el método que utiliza para determinar la amortización para cada periodo de presentación. Asimismo, una entidad revelará la siguiente información. Inciso A, los saldos de cierre de los activos reconocidos por los costos incurridos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Y el inciso B, el importe de amortización y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida en el periodo de presentación.